les quiero agradecer a los que tienen la membresía, muchas gracias por apoyar directamente al canal. Me motivan a mantener el ritmo, recuerden que si tienen la membresía, pueden ver los videos un día antes que los suba regularmente. Capítulo 30. Corazón abierto. 10 años antes, cuenta Itachi. Shisui, por favor, le había suplicado Itachi con lágrimas en los ojos, pero sin alzar jamás la voz. El mayor había sonreído, sus ojos melancólicos y su cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Le tomó poca fuerza quitar las manos de Itachi de su camisa. Shisui había tocado sus labios con sus puños aún cerrados. Itachi, eres lo más preciado que he tenido. Antes de que el más joven pudiera responder, Shisui había desaparecido de la vista mientras corría. Itachi se había levantado de un salto, pero se dio cuenta de lo inútil que era perseguir a su primo, ni siquiera había podido escuchar en qué dirección habían tomado los pasos. Shisui, Itachi nunca volvería a levantar la voz. ¿Tenía escalofríos? Shisui era otro Uchiha más que veía violado el objeto de su amor. Como Madara antes que él. Para dar el primer paso Itachi había tenido que romper la parálisis, se sentía como si estuviera golpeando una pared de frente. No sabía dónde estaba Shisui, esta vez no se escondía para observarlo disimuladamente desde algún árbol, nunca regresaría. Itachi había tragado su saliva con dificultad, lo único que tenía que hacer era regresar por el río, aunque ahora se encontraba en la orilla opuesta a la que había llegado. Tal vez Shisui regresaría a buscarlo, pero nada volvería a ser lo mismo. La angustia le permitió caminar más rápidamente. La paz del lugar se había vuelto repelente, burlándose de él de todas las formas posibles. Las cigarras, recién despertadas en la cálida mañana, se reían en su cara. El movimiento de los rayos entre las hojas le picaba, aumentando el dolor en su cabeza. Todo asquerosamente magnífico. Si tan solo no hubiera dejado escapar ese gemido. Podría haber pasado un día maravilloso con Shisui, el mejor de sus vidas, y luego habría regresado feliz con su madre y su auto. En lugar de eso tuvo que arruinarlo todo, hasta el gorgoteo del agua lo regañaba. Sentía como si hubiera estado caminando durante una eternidad, pero lo único que podía oír era el sonido de los adoquines bajo sus pies. La ciudad todavía estaba lejos y él estaba perdido en una dimensión eterna. Se detuvo y miró a su alrededor. Nunca había estado allí, pero le parecía que no había pasado la presa. Una zona abandonada. Desolado, como él se sentía. Los arbustos descontrolados se hacían cada vez más espesos, Itachi había tenido que atravesar varios de ellos rascándose brazos y piernas, pero no podía salir del río o se habría arriesgado a perderse gravemente. Se detuvo de repente, haciendo que los adoquines chasquearan más fuerte, Itachi echó su cuello hacia atrás como disculpándose por el ruido tan fuerte. Nunca había visto las ruinas de aquel puente, prácticamente no quedaba nada de él, solo el viejo arco de ladrillo y dos pilares rotos que se perdían entre el suelo y la maraña de arbustos. La ciudad estaba cerca, el tráfico en ese momento era poco más que un silbido. Alguien estaba allí de espaldas al arroyo. La ropa lucía igual que antes, sin embargo, Itachi se había protegido los ojos para estar seguro. Shisui. Tal vez había estado hablando solo, ahora era difícil de entender. Había dado un salto pero el otro estaba de espaldas a él. Itachi vio su breve alivio destrozado, Shisui se quedó quieto en una pose espeluznante. Piernas ligeramente separadas, brazos flácidos a los lados, cabeza inclinada. Parecía un cadáver sostenido por un pedestal invisible. Una foto post-mortem. Aunque sintió que el corazón se le subía a la garganta, Itachi tenía que saberlo. Trepaba febrilmente entre arbustos y suelos quebradizos por la sequía, a veces cedía y resbalaba, se aferraba a las ramas sin comprobar primero si tenían espinas. Las plantas de verano, aromáticas y tiesas, se le clavaron en los ojos. Había llegado al tramo agrietado de la carretera. Shisui, o lo que quedaba de él, todavía estaba allí. Con cada paso Itachi intentaba entender, ahora estaba cerca y era imposible que su primo no lo hubiera visto. Avanzó de puntillas, sus suaves piernas temblaban, Itachi se había inclinado hacia un lado para intentar interceptar la mirada de su primo. Shisui. Nada que hacer, los rizos negros oscurecían el rostro de la prima pegado por algo. Aunque el color oscuro del cabello de Shisui camuflaba cualquier otro tono, se podía ver que no era sudor. Shisui.
Había llegado, la mano de Itachi se había extendido para agarrar la manga de Shisui. Al menos habría querido sentir si la piel estaba caliente. No había tenido tiempo, Shisui de repente se giró para mirarlo. Era tan sombrío como ella jamás hubiera imaginado, parecía considerarlo un extraño, incluso una amenaza. Itachi había saltado 1 metro hacia atrás, quería gritar pero ya el control del volumen estaba roto. Shisui estaba viva, pero los ojos magnéticos estaban reducidos a poco más de 2 rendijas, asimétricas, la izquierda estaba más cerrada. Tal vez le molestaban las salpicaduras de sangre seca en su rostro. Estaba lleno de ella, en su camisa, en sus piernas, su cabello reducido a una costra dura. Shisui, ¿qué te pasó? Itachi corrió hacia él nuevamente pensando que estaba herido. ¿Quién lo hizo? Lo siento, Itachi. El rostro de Shisui se había relajado en una sonrisa conciliadora, la misma sonrisa de hermano mayor que siempre había tenido. Me hubiera gustado liberarte, hacerte feliz, pero ella se arrojó al frente. No la había visto. Itachi había dado unos pasos más hacia adelante, jadeando, y se había detenido frente a su primo con cara de terror. Shisui continuó sonriendo. Perdóname, quería hacerte un regalo pero arruiné tu vida. Shisui, Itachi había extendido sus manos temblorosas hacia su primo, no podía juntar más de 2 palabras. No fue mi intención, Itachi. No pensé que estuviera en casa. La sonrisa de Shisui volvió. Te amo. Itachi no había notado los pies de Shisui que estaban medio en el vacío, cuando su cuerpo comenzó a inclinarse hacia el precipicio ya era demasiado tarde. Itachi había extendido sus manos para agarrarlas de su primo, las yemas de los dedos eran suaves y cálidas. Luego se deslizaron de los dedos de Itachi. El último contacto. Shisui nunca había perdido su sonrisa. Itachi no había tenido el coraje de mirar hacia abajo después de escuchar el chapoteo en el agua. Sin gritos, solo un baño silencioso en un día de verano. Itachi acababa de morir. Sentía frío a pesar del sol de principios de junio. Si no hubiera sido por Sasuke y el que ella le había lanzado frente a él, se habría acurrucado en el olvidado rectángulo de asfalto hasta poder arrojarse a los brazos de Shisui nuevamente, donde quiera que estuviera. Fue ahora. Había retrocedido unos pasos desde el punto donde había visto desaparecer a Shisui, aún sentía los dedos de su prima entre sus dedos, con la vista fija en el borde del puente. Su rostro pálido y ausente. Había empezado a correr, tenía que escapar absolutamente del rugido de las cigarras y del rugido del agua. Incluso el sol parecía haberse vuelto ensordecedor. Los primeros pasos habían sido sin rumbo, con el único propósito de escapar de la nauseabunda perfección del día. Entonces la responsabilidad de un hermano mayor había comenzado a encaminarlo hacia la casa de madera, aunque por fuera era ideal, nunca había sido el refugio adecuado para su auto. La desesperación lo mantuvo adelante, evitaba los autos en la calle solo porque tenía que vivir para Sasuke. Tenía que llegar antes que él. El jardín de la casa le había parecido infinito, los escalones de la terraza eran montañas que escalar, la puerta se le había escapado varias veces de las manos empapadas de sudor. No estaba cerrado. Sasuke no estaba allí, suspiró de alivio, su clase de gimnasia aún no había terminado, fuera lo que fuese, él no había estado allí. Quizás mi madre había salido a hacer algún recado. Era extraño, sin embargo, que la puerta principal permaneciera abierta. Cocina y dormitorios desiertos, nadie en el baño. Itachi había elegido dejar la sala para el final. Si algo había sucedido ciertamente fue dentro de esas paredes. El olor había llegado antes que las imágenes. Itachi había cedido al instinto imperioso de girar la cabeza. Un reflejo similar al resplandor de la nieve había nublado su visión, la pared frente a él no parecía real. Sus manos iban desapareciendo en un molesto cosquilleo, su cuerpo le parecía extraño, algo evanescente como un ligero aliento. No pudo evitar jadear convulsivamente, si se detenía perdería el conocimiento. Al parecer de todos modos había caído hacia adelante, su frente golpeando violentamente la pared no le había dolido, el cuerpo ya no estaba allí. Quién sabe si se había roto la cabeza, imposible de entender ahora. La violenta contracción de sus abdominales lo había hecho recuperarse, su mente se había despejado lo suficiente como para hacerle oler el olor a vómito mezclado con el de sangre. La garganta quemada por el ácido. Incluso había recuperado la audición, alguien lloraba en el rincón más alejado de la habitación.
Itachi había levantado su cabeza de la pared, Sasuke estaba acurrucado en el suelo junto a su bolsa de gimnasia. Manos en su cabello, sentadas en su orina. Había regresado antes. Itachi avanzó para ir hacia su hermano, ignoró sus pies descalzos que permanecían atrapados en el ahora pegajoso charco de sangre. Los 3 círculos de plata del collar que su Otouto le había regalado por su 10º cumpleaños ardían en su piel como lava. Había sucedido por su culpa, se había encariñado demasiado con Shisui y había permitido que su prima hiciera lo mismo. Los había matado y traicionado a Sasuke. Itachi se despreciaba a sí mismo, era un ser inmundo. Se agachó junto a Sasuke a pesar del vómito que le manchaba la cara y la ropa. Permanecieron allí, abrazados, helados. Las imágenes de los policías moviéndose por la habitación estaban a años luz de distancia, los sonidos amortiguados. Itachi no había entendido nada de lo que le había preguntado el hombre que le había apuntado con la antorcha a la cara, se había quedado allí como un idiota, sosteniendo a Sasuke en brazos con el riesgo de asfixiarlo. Regalo. Los cortaron en 2 pedazos. La fuerza de los golpes había sido tal que la camiseta de mi madre quedó sobre las piernas de mi padre y viceversa. Se miraron, ella tenía los ojos abiertos y tuvo tiempo de agarrar la mano de mi padre. Naruto ya no sentía la mano de Itachi, que ahora sostenía con las suyas, sus extremidades estaban entumecidas. Durante la historia, había sacado sus piernas colgando sobre el acantilado para cruzarlas debajo de su trasero. No entendía cómo Itachi había logrado contarle todo con la mayor claridad. Pero sobre todo, cómo diablos volvía tantas veces a ese puente. Incluso parecía encajar bien. Naruto había tragado con fuerza. A Itachi le encantaba sufrir. El silencio del rubio había autorizado a Itachi a continuar. Shisui no quería matar a mi madre, solo quería liberarnos a ella, a Sasuke y a mí del dolor. Algo brilló bajo el lente oscuro de la izquierda, el más alejado de Naruto. Increíble cómo Itachi pudo elegir de qué lado de su rostro llorar. Cuando ya había dado el primer golpe de la katana, ella había saltado frente a mi padre para defenderlo. Y lo había conseguido, lo había aprovechado por completo frenando la espada. El tiro de respuesta, el que mató a mi padre, tenía toda la energía del fracaso. Mi madre siempre había amado a mi padre más que a su propia vida. Itachi, tú, te quedaste a vivir en esa casa. No teníamos nada más. Sus fantasmas se quedaron en el suelo de la sala, los veo todos los días y ya estoy acostumbrado. Naruto volvió a mirar al frente, ahora había más oscuridad que luz. Él también se había quedado a vivir donde había perdido a sus padres, ¿era realmente posible acostumbrarse? A él no le había pasado. Itachi, pasamos por el mismo dolor. Naruto había jalado la mano del moreno para colocarla en su regazo. Por favor, confía en mí cuando te digo que te entiendo. Siempre lo supe, Naruto. Desde que vi a ese niño atacado por matones en el parque, finalmente la mano de Itachi se había apretado sobre la del rubio. Sabía que los haría huir, aunque en realidad no tuvieran miedo de mí, sino de mi padre comisionado. Unos días antes había matado a un hombre con el pretexto de sofocar una manifestación. La noticia ya se había extendido como la pólvora. Kakashi. Sasuke no sabe que nuestro padre también se había convertido en un asesino. Decidí protegerlo del dolor sin propósito, esta información solo empeoraría su vida sin cambiar nada. Itachi lo miró sonriendo, pero Naruto estaba pálido. La morena tenía una gruesa capa de base que ahora se había derretido bajo el único desgarro en el lado izquierdo. La delicada piel, naturalmente blanca, estaba lívida por debajo. Eso es lo que Naruto había visto extraño en el rostro de Itachi, la base nunca podría cubrir la hinchazón. Itachi, no tienes que volver allí. Ven conmigo, vete a casa con Sasuke. El torso de Naruto protestaba hacia el moreno, lo miraba intensamente. Tiró de las manos de Itachi con ambas. Lo siento Naruto, pero tengo una cena importante. Itachi se levantó, el movimiento le permitió soltarse del agarre de Naruto, su voz temblaba. Llamaré a Sasuke mañana. Gracias Naruto, es maravilloso hablar contigo. Me hiciste sentir bien. Él estaba diciendo la verdad. Antes de que Naruto pudiera responder o moverse, el moreno había agarrado los sobres para trepar por el parapeto del puente y desaparecer entre la vegetación. Itachi. Naruto lo había perseguido en vano, lo había perdido de vista en unos momentos. Itachi, maldita sea.